Gracias, Lamour, la figura que más admiro frente a un micrófono noticioso. Bueno, pues aquí, entre otras cosas, son elecciones mojadas. Empezó el día con lluvia intensa, eso retrasó bastante el que personal voluntario de los partidos, porque lo que sí llegan por obligación son los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, pero los voluntarios, pues voluntarios al fin. Hubo casos donde no llegaban de uno y otro partido y eso retrasa el proceso. Lo cierto es que ya a esta hora, pasado el mediodía, habiéndose iniciado a las 9, pues todos los colegios están funcionando. Siempre surge una que otra situación. Aquí de lo que se trata es que hay un compromiso de vaciar 1.900.000 electores antes de las 5 de la tarde. Y si el sentido lógico te dice que si empezaron tarde, si hay 5 papeletas que nunca la hubo antes, porque hay un voto simbólico por el expresidente Donald Trump y Kamala Harris, que no sirve para nada, pero es como un sondeo. Por otro lado está la papeleta también de un plebiscito, independencia, soberanía, estadidad, etcétera, y la de alcalde y la de gobernación, que en este caso pues hay 4 candidatos de los partidos. Hay una alianza que lleva 2 partidos, pero está Jennifer González, y me decía Ernesto que todos llevan la J, porque Jennifer con J, Jesús Manuel con J, Juan de la Alianza Independentista con J y Javier Jiménez, que se tiene 2 J. Y hay inclusive un candidato de agua que también lleva J. Recordando aquellos tiempos de que se bebía mucho JB en la República y habían los 4 líderes grandes del país: Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Jorge Blanco y Jacobo Magluta. Bueno, nada, hay 1.900.000 electores de un total de 3 millones de residentes en Puerto Rico. Y hay 5.000 máquinas. Entonces, de pronto las máquinas que se supone que leyeran la X debajo del partido o del candidato, ahora las máquinas no quieren leer de Millennium o como se llame la compañía. Entonces, si la máquina no lee las X, eso retrasa porque hay que llenar el recuadro donde tú estás apoyando o votando o seleccionando a un candidato o a un partido. Imagínate 5 papeletas, hay que llenar el recuadro. Todo esto empezaron con la lluvia, con retraso. Todo esto puede, yo presumo que a las 5 de la tarde va a haber que extender por resolución el periodo de votación, porque no se va a cumplir con ese proceso. En cada colegio hay 5.000 colegios y en cada colegio hay una máquina, hay una fila de votantes para llevar a cabo el proceso, venir a la máquina, entrarlo. Si hay un error, la máquina te la devuelve. Mire, es mejor no pensar lo complicado que puede ser todo esto. Ahora, pero en Estados Unidos, por primera vez en la historia, el voto adelantado de 1865 que se hizo para el equipo diplomático y los militares, por primera vez no se contó antes de las elecciones. Y todos esos millones y millones se empezaron a contar hoy. Allá también podría haber un gran retraso en conocer el resultado. Los datos que nos llegan de allá, usted lo comentaba, Lamour, hace un rato, de que no, yo creo que es muy temprano para empezar a decir lo que está pasando. Se han hecho conteo de pruebas y sí es cierto que están sumamente pegados los números. Las encuestas no pudieron definir en los últimos procesos quién ganaría, porque siempre hay un margen de un 3% promedio y siempre salían alrededor de un 3%. Es decir, que están cabeza a cabeza Kamala Harris. Yo he dicho muchas veces que el Palacio, la Casa Blanca, el Anillo, la echó a un lado durante casi 4 años. Cuando Biden no puede ser el candidato, la rehabilitan, y yo creo que era un poco tarde, pero ella ha hecho un gran esfuerzo. Así que básicamente aquí están las cosas así. Ha amainado la lluvia, aunque no en la región este. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso. Héctor, muy importante saber,
¿Por qué? Una respuesta que como tú puedes solo darla, concisa, directa. ¿Por qué los ciudadanos puertorriqueños no tienen voto en las elecciones? Los que se encuentran en la isla, que se dice que están en una especie de limbo, porque no pueden ejercer el voto, no es significativo el voto, tienen que trasladarse a un estado de los Estados Unidos para que ese voto sea legítimo. Es decir, que el ciudadano puertorriqueño, esos 3 millones, por ejemplo, de votantes puertorriqueños, tendrían la obligación para que su voto sea legítimo, trasladarse. ¿Tú podrías explicar eso para que la gente lo entienda, Héctor? Antes que todo, es más irónico todavía que cuando se va a seleccionar los candidatos republicanos o demócratas, los puertorriqueños tienen una ley que le permite participar en las primarias para elegir esos candidatos. Pero cuando llega la verdadera cena, ellos son excluidos, no pueden votar por el presidente cuyas leyes se les aplica y que manda a sus hijos a la guerra. Pues que resulta que el territorio está degradado. La ciudadanía es igualmente valiosa la de un puertorriqueño nacido en Puerto Rico, en Jayuya, o de uno que nace en Wisconsin. Pero el territorio está degradado y cuando el ciudadano americano viaja a Puerto Rico no puede votar. Y el puertorriqueño ciudadano americano tendría que ir a uno de los estados, claro, que son 50, sí, vivir 6 meses mínimo y entonces sí puede votar. Es decir, que cuando tú viajas, seas ciudadano nacido allá o nacido acá, el territorio está degradado, el territorio no tiene derecho. Y el ciudadano al viajar pierde el derecho a votar porque solo los 50 estados pueden elegir y ser electos los hijos de estos estados. Finalmente, Héctor, esto es una apreciación rápida en base a este veto que tiene Puerto Rico y que tú has explicado muy bien. Entonces, ese gran número de dominicanos que sí está en los Estados Unidos, que sí puede ejercer el voto, probablemente supere a Puerto Rico en términos de votos auténticos, registrables, ¿verdad?, válidos. Tal vez supere los dominicanos residentes en Estados Unidos, tal vez superen a los puertorriqueños justamente por ese voto. ¿Podría ser eso cierto? Bueno, hay apatía, hay 6 millones de puertorriqueños dispersos en todos los estados. Hay, por decir de alguna manera, en la Florida Central, y por lo que ha pasado aquí, que se ha ido 1 millón en los últimos 10 años, pues hay más de 500.000 de puertorriqueños en la Florida Central. Hay una apatía, no se inscribe. Los puertorriqueños promedio no votan en los Estados Unidos. Y los dominicanos hasta hace algún tiempo tampoco lo hacían. Se han activado un poco más, sobre todo en Nueva York, la vecindad como New Jersey, Connecticut, etcétera. Lo cierto es que con un loco que dijo en un meeting de Trump de que había una isla en el Atlántico que flotaba de basura o que era basura flotante, eso le ha quitado muchos votos a Donald Trump porque se convirtió en la controversia de último minuto, lo que ningún candidato desearía tener. Pero él tampoco desmintió esta situación. Bueno, los puertorriqueños promedio, hay 6 millones fuera, quizás 1 millón votan. Y como las encuestas dicen, y a los puertorriqueños lo cuentan como latinos, que Donald Trump está más o menos empate en los hispanos. Así que no hay mucha ventaja, porque de nuevo digo, a Kamala Harris la sacaron de la Casa Blair, donde vive el vicepresidente, hace solo, 4 meses. La tenían totalmente aislada del anillo de la Casa Blanca. Así que Donald Trump podría, por esa y otras razones, Donald Trump dice que ya es hora de que los empresarios de los Estados Unidos y los fabricantes y los trabajadores tengan la oportunidad de desarrollarse y no seguir consumiendo lo que se produce en China y otras jurisdicciones. Así que, resumiendo todo esto, Donald Trump tiene una oportunidad, que de hecho es la última. Así que veremos qué pasa. Bien, gracias, Héctor Julio.